Buenos días, mi nombre es Santiago Castro y les voy a presentar mi anteproyecto de monografía que he sido titular Conocimiento y pluralidad epistémica, una cuestión ética. Entonces, el plan a seguir en la presentación será hablarles sobre el problema a tratar y el estado del arte, la pregunta de investigación que guiará el trabajo, la hipótesis respectiva, una justificación sobre la pertinencia de la investigación. Después les presentaré un esquema tentativo y los objetivos de la investigación y por último la bibliografía respectiva. Entonces, el problema que pretendo tratar en mi monografía es un problema epistemológico que está relacionado con aquello que vamos a concebir como conocimiento válido. Conocimiento válido, en este punto lo vamos a entender como conocimientos o sistemas de conocimiento que son reconocidos como tal, como conocimiento, que son considerados aceptables y que se encuentran valiosos. Y en este sentido nos vamos a separar de la noción de validez tradicional de la ciencia. ¿Sí? Entonces, para entender conocimiento válido hay diferentes posturas. Yo las he organizado en un espectro en donde en un extremo tenemos la tradición moderna occidental que nos habla y nos invita a pensar que aquello que va a ser conocimiento válido necesariamente será conocimiento científico. Todo esto está sustentado en una epistemología en la que el conocimiento científico va a ser el único conocimiento universal, verdadero y objetivo. Como autores dentro de esta postura tenemos varios, pero les presento en este punto a Rapoport, que nos va a hablar, nos va a refrendar esta tesis de que el conocimiento científico es el único sistema que nos proporciona verdad, universalidad y generalización, pero además que todos los otros conocimientos que no sean científicos van a estar en la ignorancia, van a estar sustentados en creencias mágicas e irracionales, y en este sentido deben ser rechazados. Entonces, ¿cuál es el primer problema que encontramos en esta postura, en este lado del espectro? Justamente que la noción de conocimiento válido, equiparado con conocimiento científico, nos va a rechazar un montón de prácticas que estamos dispuestos a rechazar, como por ejemplo el fraude, pero también va a rechazar, y más que rechazar, discriminar, es decir, rechazar injustificadamente, un montón de prácticas epistémicas que no estamos dispuestos a rechazar, como pueden ser los conocimientos indígenas, como pueden ser los conocimientos campesinos o los conocimientos populares. En esta monografía me centraré en los conocimientos indígenas que pues pretendo exponer. Entonces, en el otro lado del espectro tenemos el pensamiento decolonial, que reconoce los aspectos éticos de discriminación del sistema tradicional occidental, los denuncia y busca una solución. Y su solución es la pluralidad epistémica, es decir, una consideración epistemológica que reconozca la diversidad de conocimientos y que reconozca la necesaria convivencia de estos conocimientos dentro de la sociedad. Entonces, como autores dentro de esta postura, encontramos de nuevo varios, pero les presentaré a Boaventura da Souza, que nos propone mejor la ecología de saberes como una respuesta a los problemas éticos de la epistemología tradicional occidental. Y esta ecología de saberes básicamente aboga por una pluralidad epistemológica, donde además de reconocer la diversidad de conocimientos y de saberes dentro de la sociedad, nos invita a reconocer la necesidad de no discriminar estos conocimientos y por ende a los grupos que lo producen en función de su conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que por un lado tenemos una postura rígida, una postura que ya vimos los problemas éticos que nos presenta, porque rechaza a unos que estamos de acuerdo, pero discrimina a otros de manera injustificada. Por otro lado, tenemos en el otro lado del espectro el pensamiento decolonial, que si se ve desde una postura o desde una mirada ingenua, podríamos pensar que nos está diciendo que cualquier cosa que sea conocimiento, o mejor dicho, cualquier cosa va a ser considerada conocimiento, va a ser un vale todo. Y eso es algo que no estamos dispuestos a aceptar tampoco. En ese sentido, mi pregunta va a girar en torno a cómo concebir el conocimiento válido desde una mirada colonial, desde una pluralidad epistémica, sin caer en un todo válido. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Que para poder responder esta pregunta necesitamos acudir a consideraciones éticas sobre el conocimiento. No van a ser las únicas, por supuesto, pero van a ser cruciales y son en las que me voy a concentrar. Entonces, básicamente pretendo defender que la interpretación de lo que es conocimiento válido debe darse a partir de cuestiones éticas que nos permitan diferenciar entre una buena práctica epistémica, como puede ser los sistemas de conocimiento indígena, es lo que pretendo defender, y una práctica epistémica que no es adecuada, como podría ser una práctica fraudulenta. Entonces, en este sentido, necesitamos reconocer que no podemos hacer epistemología sin hacer ética. La ética es una cuestión intrínseca a la adopción de una postura epistemológica particular
Y para sustentar esta hipótesis, pretendo apoyarme en el pensamiento decolonial y en el pensamiento feminista, de la filosofía feminista de la ciencia, para construir una defensa más fuerte de esta hipótesis. Esto implica que estoy suponiendo que el pensamiento colonial y el pensamiento feminista, al combinarse, nos van a dar una serie de argumentos más fuertes de lo que podrían ser cada uno por separado. Entonces, ¿por qué preguntarnos esto? Pues justamente porque estamos brindando una respuesta a la tradición moderna occidental que nos ha pretendido separar la epistemología de la ética, nos ha intentado hacer ver estas dos áreas separadas y nos ha conducido a escenarios de discriminación e injusticia como los que les presentaba anteriormente. Entonces, aquí de manera personal digo esto, creo que estamos dando cumplimiento con una de las tareas, con una de las responsabilidades de la filosofía, no solo de analizar el actuar humano, sino además encargarse de la denuncia y de la búsqueda de posibles caminos alternativos que nos lleven a escenarios más justos y responsables con los demás y con nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Entonces, para resumir todo lo que les acabo de decir, pretendo defender que hay que reconocer que al tomar una postura epistemológica estamos asumiendo una postura ética, no son dos cosas separadas. Entonces, los objetivos de la monografía, el objetivo general será mostrar cómo una concepción amplia del conocimiento, es decir, una pluralidad epistemológica, implica establecer consideraciones éticas sobre el conocimiento. Tres objetivos específicos. El primero será presentar la concepción de conocimiento válido tradicional en la ciencia occidental y cómo ésta rechaza diversas formas de conocimiento y discrimina otras. Un segundo objetivo que tiene que ver con argumentar la posibilidad de conocimiento válido no científico, como lo podría ser el conocimiento indígena. Y un tercer punto que tendría que ver con proponer cómo, al hacer consideraciones éticas relevantes para el ámbito epistemológico, la posibilidad de conocimiento válido no científico no implica aceptar cualquier tipo de práctica epistémica. En ese sentido, el esquema propuesto para el trabajo será el siguiente, que tendrá una introducción, un primer capítulo en el que se exponga la epistemología tradicional y el conocimiento válido desde una tradición moderna occidental, con sus respectivos criterios para considerar conocimiento válido y cómo ésta rechaza diversas formas de conocimiento como el fraude, pero además discrimina formas de conocimiento como los sistemas de conocimiento indígena. Un segundo capítulo en el que se presente la posibilidad de conocimiento válido no científico con el caso del conocimiento indígena, y eso se hará, por supuesto, desde una pluralidad epistémica. Y un cuarto punto, un tercer capítulo, en el que se exponga por qué esto no es un todo vale, por qué aceptar el conocimiento válido y no científico no implica aceptar cualquier tipo de práctica, como lo podría ser el fraude. Posterior a esto viene pues la conclusión y una bibliografía tentativa que está dividida en tres bloques. Un primer bloque con pensadores decoloniales como Castro Gómez o da Souza, un segundo bloque de pensadoras feministas como Freaker o Ray Langton, y un tercer bloque sobre la tradición moderna occidental en el que encontramos a Rappaport y demás autores que se van a ir agregando. Muchas gracias.